¿Y si hablamos de volar sin motor? ¿Se puede? Dos. Material normal. Avión versus motor. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, sí, este es un tema que vamos a considerarlo de a de veritas. Este es un video que he hecho en noviembre del 2019. Y sí, es un tema literal, en donde si bien el video anterior que he hecho, que lo dejo por acá arriba, por allá, en relación a lo que es sustentación aerodinámica, este video que van a ver hoy lo hice mucho tiempo antes. Esto fue, si mal no me equivoco, en noviembre del 2019. Sí, es un tema fuera de todo contenido conspiranoico, pero realmente no. El origen por el cual yo hice este video fue producto de un directo que habían hecho en el canal de Jolulipa dos pilotos comerciales, mi gran amigo Marcos López de X Aviation y mi otro gran amigo Sachiel, ambos pilotos comerciales. ¿Por qué originaron este directo? Muy sencillo. Como ya había dicho en videos anteriores, el terraplanismo suele utilizar a la aviación como si ésta le jugara a favor, ¿ok? Utilizando ciertos conceptos de la aviación, entre ellos no solo lo que es el instrumental, sino el vuelo mismo, y ni que hablar de rutas aéreas, como si esto fuera un elemento por el cual demuestra que la Tierra es plana. Sí, semejante locura, es así, correcto. Pero llegado al punto de hasta también decir que los aviones no utilizan combustible, que utilizan aire comprimido, que los aviones comerciales pueden volar a Mach 5, ¿no? Una velocidad gigante con tal de poder llegar a ciertos destinos que obviamente en una tierra plana no cuadran en absoluto, ¿ok? Bueno, ellos hicieron un gran directo en donde han explicado el lujo de detalle, punto por punto, todos los temas en relación a la aviación, a por qué vuela un avión, cómo vuela un avión. Pero tomaron en cuenta todos los puntos, no solo en cuanto a la operación de un avión, a la dinámica de vuelo, a las comunicaciones, a las rutas aéreas. A posterior les voy a dejar acá arriba, les voy a dejar el link también de ese gran directo que estuvo alucinante. Pero claro, no obstante, yo que estuve presente en ese directo, claro, fanático del vuelo sin motor, dije, tengo que hacer algo similar, pero hablando de lo que respecta al vuelo sin motor. Es decir, y para que no haya confusiones, ¿no? Porque es lo que yo denomino, o determino, mejor dicho, el vuelo puro, lo que es volar realmente, ¿no? Se sobreentiende que un motor, la potencia de un motor, que me da el empuje, por el tal motivo el avance, y conforme a lo ya dicho en el otro video en relación a la sustentación aerodinámica, la velocidad es fundamental para que se produzca esta sustentación, ¿ok? Pero el vuelo sin motor tiene otra virtud, que es la utilización de la misma naturaleza. Así que decidí hacer este video, y como dije en un principio, si bien también en forma secundaria era respuesta hacia los magufos, hacia esos terraplanistas que se le dan por hablar de la aviación como si le jugara a favor,
lo hice de tal manera que fuera aplicable o que pueda ser visto por gente normal. Perfecto. No obstante, si mal no recuerdo, yo lo publiqué, fue bastante visto, y para mayo del 2021 resubí una nueva versión de este. O sea, es exactamente igual, pero le intercalé en el medio algunos gráficos y algunas aclaraciones más. Así que lo que va a seguir a continuación es una explicación para que sea entendible. Esto, digamos, está pensado para que pueda ser vista por gente que no está en la disciplina aérea. No solo para que entienda la sustentación desde este punto de vista, sino para que entienda el vuelo mismo, cómo es que se produce el vuelo, cómo puede volar algo. Y ni que hablar si lo hacemos sin motor. Hoy por hoy existe ese concepto, ¿no? No se puede volar sin motor. Sin motor te caes, ¿ok? O lo que sería peor, muchos dicen, si no tenés un motor, podés planear, pero para abajo. Bueno, me estoy adelantando demasiado. Así que aquí los dejo con el video. Espero que los disfruten. Pero, antes. Vamos muchachos, pónganse media pila. No le cuesta nada suscribirse al canal, activar la campanita, meterle un me gusta. Vamos, media pila que es gratis. Por ahora es gratis. Volvemos. Así que bueno, como les decía, espero que disfruten de este video. Les ruego que cualquier duda al respecto, lo que quieran comentarme, lo dejen en la caja de los comentarios. Así que con ustedes veremos si se puede volar sin motor. Disfrútenlo. Hola a todos. Si me lo permiten, voy a intentar hacer una pequeña explicación en relación al vuelo, pero de un carácter un poquito conflictivo. Ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Puedo decir en cuanto a mi persona que me encuentro en un punto intermedio entre un piloto comercial y el común de la gente que solo conoce a un avión en su calidad de pasajero o que tal vez ni siquiera haya volado en su vida. Ante mi arbitraria posición, si bien soy conocedor de terminología específica, entiendo que puede existir ciertos términos técnicos aeronáuticos por demás comunes para los que somos pilotos de cualquier tipo de actividad aérea, pero posiblemente muy desconocidos por la gente común, hasta el punto que ni siquiera intentan repreguntar sobre su significado. Por eso, que intentará explicar utilizando términos y ejemplos por demás comunes a fin que sea de comprensión simple. Días atrás, los pilotos comerciales Marcos y Sachel han efectuado un directo exquisito en cuanto a casi todo lo que a vuelo de un avión se refiere, desde conceptos aerodinámicos primarios, motorización, navegación y hasta inclusive comunicación por radio. Oyente por demás aplicado que fui en ese directo, hubo un tema el cual me hizo un poco de ruido, no porque hayan dicho algo incorrecto, sino porque posiblemente se haya omitido a fin de hacer más hincapié a lo que al vuelo a motor respecta y que de hecho, sin duda, han dado cátedra al respecto. Este complemento que intento adicionar a ese video, dado por lo dicho por ellos, voy a comenzar como respuesta a la siguiente pregunta que puede ser motivo de una gran discusión, pero que al final será correctamente interpretada. ¿Un avión sí o sí necesita de un motor para volar?
Mi respuesta resumida, pero categórica, es no. Me imagino que en este preciso momento muchos habrán abierto los ojos espantados ante tal negación. Otros, sin dudas, bajo mentalidad de lineamientos medios conspiranoicos, podrán estar pensando, claro, si es lo que siempre decimos nosotros. Pero tranquilos, es algo simple y totalmente carente de engaños y de fantasías mágicas. Lo que intentaré explicar es 100% técnico, de carácter más teórico que práctico, si bien es práctico, y hasta por demás sencillo, o por lo menos eso es lo que voy a intentar expresar. En primera instancia hago hincapié en lo que sería el perfil aerodinámico, que fue uno de los temas fundamentales que hablaron Sachiel y Marcos. Para quien escucha esto por primera vez, voy a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo dicho por ellos, pero en mis propias palabras, para que a posterior se entienda lo que trataré de explicar. Así que lo diré en una forma breve, cosa que dudo, pero bien conciso, en donde tal vez hay cosas que no haga mención, ojo con esto, por haber sido por demás explicada por Sachiel y Marcos. Primero, me voy a autorresponder preguntas simples con respuestas directas. Bien, ¿por qué vuela un avión? Simple, ¿o no? Y vamos con el típico versito, pero lo digo en otro idioma. Por la fuerza de sustentación generada por la diferencia de presión ante la forma en la que fue diseñada la aeronave, fundamentalmente sus alas, donde posee la virtud de sustentarse dentro de parámetros de la atmósfera terrestre. Ok. Segunda pregunta, ¿qué requiere ese avión para que vuele? ¿Atmósfera o llamémosle masa de aire? Otra de las cosas que necesita es una velocidad relativa. Luego explicaré esta palabrita del final. Tercera pregunta, ¿qué parte de la aeronave es la que permite que el avión vuele o se sustente? Obviamente sus alas, no exclusivamente, y la forma en la que fue diseñado su perfil alar. Esta parte que aclaré, no exclusivamente, por obviedad es para no meter en esta bolsa a, por ejemplo, el helicóptero, ya que es un temita con el mismo principio, pero un poquito distinto. Reiterando la pregunta primaria y principal, y ya sabiendas de lo que antes he mencionado, ¿esta aeronave requiere de motor para volar? Mi respuesta tajante, no. A estas instancias ya se fueron agregando la gente que me pretende golpear, pero sigamos. Como bien dije antes, seré breve en lo que respecta a la explicación de cómo funciona un perfil alar, resumiendo solo por su forma. La masa de aire genera más presión por debajo del ala que por arriba, haciendo que ese diferencial de presión permita a la aeronave sustentarse y variar su velocidad vertical, atenti a este término, dentro de esa misma masa de aire. Aclaro que utilizo el término aeronave, ya que estos principios no solo se aplican a lo que comúnmente llamamos o conocemos como avión. ¿Cuáles serían los elementos indispensables para que un avión o una aeronave vuele? Bien, son dos. Reitero que no estoy haciendo mención de todo, ¿no? Pero va la explicación. Entonces, ¿cuáles son los elementos indispensables para que un avión vuele? Su perfil alar, obviamente, y la velocidad relativa. Para no generar confusiones, ya que he mencionado en 2 oportunidades a la velocidad relativa, voy a explicar qué es esta y qué es la diferencia de la velocidad absoluta. Para empezar con lo simple, voy a dar este ejemplo. Estoy en la intemperie, estoy en el campo, afuera, en la calle, y el viento me pega en la cara. Siento que este me golpea de tal manera como si viniera con X velocidad, cosa que así es. Pero tomo mi bicicleta y comienzo a pedalear contra viento, o sea, con el viento en la cara, a gran velocidad. Se darán cuenta que, por lógica, voy a notar que el viento me golpea mucho más fuerte de cuando estaba detenido, como si tuviese mayor velocidad, cosa que así es.
¿Cuál sería la velocidad de ese viento que golpea en mi cara? Simple, piénsenlo. La velocidad con la que pedaleo en mi bici más la velocidad del viento. Pero si varío mi rumbo, me pongo con viento de espalda, viento por detrás, cuando pedaleo muy lentamente, primero voy a experimentar un viento en mi nuca mucho más leve. Al ir acelerando de a poco llegaré a experimentar un viento nulo, que esto implica que mi velocidad en la bicicleta es igual e inclusive en dirección con el viento que tengo por detrás. Pero al acelerar más comenzaré a experimentar el viento en mi cara. En este último caso, viento en la cara, ¿cuál sería la velocidad de ese viento que golpea? Simple, la velocidad de mi bicicleta menos la velocidad del viento. En conclusión, mi velocidad absoluta es la que llevo en mi bicicleta tal como me lo indica el velocímetro que tengo. Y la velocidad del viento que golpea en mi cara será la velocidad que se denomina relativa. Esto es muy importante en lo que respecta al vuelo, pero atento, y los entendidos en el tema posiblemente también me quieran matar. Pero entiéndase que con viento cruzado este cálculo, si bien procede los mismos principios, la ecuación que la calcula es un poquito más compleja. En estos casos la velocidad relativa es la que experimenta la aeronave en el medio en que se mueve, es decir, la masa de aire. En cambio, la velocidad absoluta es aquella que se manifiesta según lo observado o medido en tierra, que podríamos llamar velocidad terrestre. Para ser más claro, si una aeronave va de un punto a otro haciendo 100 kilómetros en una hora, o sea, recorre que entre punto y punto hay 100 kilómetros, y eso lo hace en una hora, todo el mundo interpreta que va a 100 kilómetros por hora, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos un viento en contra de 10 kilómetros por hora. Se podría decir entonces que el aire que circula por sus alas, o sea que atraviesa sus alas, está a 110 kilómetros por hora. De lo contrario, si tiene un viento de cola, o sea, viento de espalda, la velocidad de aire que circula por sus alas sería de 90 kilómetros por hora. Espero que haya quedado clara esta comparación. Conclusión final de esta parte. La velocidad que la aeronave recorre en relación al suelo es la denominada velocidad absoluta, y en cambio la velocidad que el aire posee pasando por las alas de la aeronave es lo que se denomina velocidad relativa. Bien, vamos a lo que sería un ejemplo de diseño muy básico y primario de una supuesta aeronave, explicado muy a grosso modo. Un individuo diseña una aeronave con finos cálculos estructurales, perfil alar, motorización, que en este caso no nos va a interesar, y como origen o consecuencia de este diseño, destaco algunos de los datos correspondientes que este diseño arrojará. Reitero nuevamente, datos de origen o consecuencia. ¿Cuáles son estos datos de esta aeronave? Velocidad de sustentación, velocidad de pérdida, velocidad de nunca exceder, peso máximo y mínimo total de la aeronave. Reitero, y para que no me insulten, solo hago mención a los datos que interesan a esta aplicación y no a la totalidad de ellos. Esto no es un curso de aviónica ni nada por el estilo, ¿bien? Hasta ahí perfecto. Analicemos los mismos. Ya dijimos que por diferencial de presión, el pase de esa masa de aire por este perfil alar generará su sustentación. Pero esta sustentación ¿solo se cumplirá por el pase de esta masa de aire por sus alas? No. Depende de la velocidad que atraviesa esa masa de aire. De ahí surge la velocidad mínima de sustentación. Hagamos un ejemplo que tal vez sea demasiado teórico, pero al mismo tiempo es preciso. Supongamos que tenemos al modelo que habíamos diseñado o construido, pero con sus comandos trabados, hablando de timón y alerones, o sea, nadie los opera.
está totalmente recto y nivelado, por así decirlo. Y enclavamos a esta aeronave en forma vertical al suelo, es decir, que no vaya ni hacia atrás ni hacia adelante, pero que sí tenga movimiento de abajo arriba, ¿ok? Y que al frente le ponemos una gran turbina generadora de viento con velocidad de ese viento medible y regulable. Según su diseñador y conforme a su perfil alar, la velocidad de sustentación de esta aeronave, supongamos que es de 100 km por hora. Si encendemos la turbina y que a este le dé un viento artificial de frente de 95 km por hora, la aeronave seguirá aferrada al piso. Aumentando la velocidad de ese viento creado a 100 km por hora, el avión quedaría suspendido en el aire como levitando. Consideren comillas a esta última palabra, ¿no? Levitando. Ojo, cosas raras. Si comenzamos a aumentar la velocidad de esa turbina, la aeronave ya con sustentación, se está sustentando en la masa de aire, comenzará a aumentar altura y a cuanta más velocidad de ese viento artificial, mayor será la velocidad vertical de la aeronave. Velocidad vertical, velocidad de ascenso, que por ejemplo se puede medir en metros sobre segundo. Bien, si comenzamos ahora lentamente a reducir la velocidad de esa masa de aire hasta los 100 km por hora nuevamente, la aeronave volverá a quedarse levitando con una velocidad vertical, digamos, de 0. Pero si seguimos reduciendo la velocidad de esa turbina, la aeronave comenzará a descender en forma exponencial al tal reducción de esa masa de aire. Pero si, por ejemplo, pusiésemos ese viento a 95 km por hora, la aeronave ya dejará de sustentarse y caería muy abruptamente como si ésta ni siquiera tuviese alas. Reitero que estoy hilando muy fino al respecto y que no intento explayarme mucho para no confundir y no explicar definiciones como caída de ala y otros términos que solamente lo confundirían. Digamos entonces que esta aeronave posee una velocidad relativa de sustentación de 100 km por hora. Una velocidad mínima de sustentación que sería de 96 km por hora. Y una velocidad de pérdida de 95 km por hora. Con esta aplicación se va a entender el por qué toda aeronave normalmente despega o aterriza con viento de frente, suponiendo que carretea a una velocidad absoluta, es decir, lo que hace en la rueda del avión, de 90 km por hora, con un viento en contra, o sea, viento de frente, de 20 km por hora, su velocidad relativa sería de 110 km, pudiendo llegar a la velocidad de sustentación y despegar, mientras posee una velocidad absoluta, o sea, de sus ruedas, mucho menor de la velocidad que realmente requiere para despegar o aterrizar. Más despegar, vemos el ejemplo más de despegar, que es más visible, más fácil de entender. La otra velocidad que hemos hecho mención es la que se denomina VNE, es decir, velocidad de nunca exceder. Esta no tiene relación a lo que estoy explicando, pero tal vez sirva para que se entienda que, por cuestiones estructurales al diseño, de superarse dicha velocidad de nunca exceder, la estructura de la aeronave comenzará a sufrir y no creo que sea necesario que aclare sobre las posibles consecuencias. Es decir, y voy a dar un número redondo a modo de ejemplo, si un avión tiene una velocidad de nunca exceder de 400 km por hora, si el piloto supera esa velocidad, rompe la aeronave, se mata. ¿Bien? Volviendo al ejemplo de la turbina al frente, supongamos que tenemos a la aeronave levitando a unos 10 centímetros del piso. En ese momento ponemos sobre la aeronave algo que sea pesado. La aeronave volverá a bajar y tocar suelo nuevamente. En el caso contrario, en donde en vez de agregarle peso le quitáramos, ya la velocidad de sustentación sería otra. Para no mezclar más este tema, solo acoto que los límites de peso
o los datos de diseño y construcción forman parte del algoritmo general y principal del diseño de la aeronave. Perfecto, ya tenemos a una aeronave que vuela y también sabemos lo que logra la sustentación es la velocidad de la masa de aire que atraviesa su perfil alar. Y por tercera vez, nuevamente la pregunta del millón. ¿Le hace falta un motor para que literalmente vuele? Mi respuesta: no. De hecho, si remolcáramos con otra aeronave a la aeronave recientemente construida, haciendo superar su velocidad relativa en relación a la masa de aire, el mismo, por acarreo, estará volando. Y si lo tiráramos desde la cima de una montaña, y convengamos que desde la velocidad cero con la que arranca hasta la velocidad mínima de sustentación, no será nada sencillo en lo que respecta a un avión, ¿no? Ante la inestabilidad antemencionada, ¿no? En relación a lo que es la velocidad inicial de sustentación. Pero digamos, entre comillas, que sí. ¿Ven? Bueno. Después explicaré por qué el entre comillas de C. Entonces, como primera conclusión, un avión no requiere de motor para sustentarse, para volar, ni para ascender. Ojo con esto. Este concepto por demás teórico, que pareciera que lo fuera y que no lo fuera práctico, no es tan así. Pero por ahora es evidente que para que la misma aeronave cumpla su exclusiva función, por obviedad, necesita algo que haga que la masa de aire que pase por sus alas supere esa velocidad de sustentación, como por ejemplo, lógico, un motor. Ahora bien, ¿es lo mismo que sea el viento quien tenga esa velocidad o que sea la aeronave quien la tenga ante un viento nulo? Por supuesto que es lo mismo. Lo que importa es que la masa de aire pase por ese perfil a la velocidad citada, sin importar qué genera esa velocidad. ¿Se entiende? Creo que queda claro que intento seguir enfocándome al vuelo sin motor, pero ¿es posible hacerlo? Pero claro, obvio. Por supuesto que sí, y que de hecho es una excelente experiencia. ¿Qué tipos de aeronaves pueden volar sin motor? Bien, vamos a enumerar las existentes, las conocidas. Planeador, parapente, ala delta y Boeing, un Airbus 380, avión de pasajero, comercial. Sí, exacto, un avión comercial también puede volar sin motor. Desde luego que sí. Obvio que si lo hace no es por natura, es lógico, no es lo que se desea, pero un avión, fuese cual fuese el tipo, por ahora no incluyamos aviones supersónicos ni nada raro, obvio. Entonces, ante el caso de desperfecto de su fuente de poder, su motor, convirtiendo velocidad en regulación de altura para mantenerse en vuelo, seguirá sustentándose en un descenso controlado, ya que, bajando su morro y por gravedad, convertirá este descenso en velocidad, buscando que la misma sea igual o superior a la velocidad mínima de sustentación. Entonces, y volviendo al vuelo sin motor, pongamos en primer ejemplo el caso del planeador. Lo importante para que éste comience su literal vuelo es ubicarlo desde el vamos a una cierta altura. Los métodos para poner a este en tal ubicación es remolcarlo con un avión a una altura deseada. Habiendo llevado a esta altura y soltando ese remolque o soga, comenzará su literal vuelo independiente. ¿Cómo será el vuelo de ese planeador en una atmósfera neutra y estable? Simple. Siempre igualando o superando la velocidad de sustentación,
el mismo volará descendiendo más levemente, pero como cualquier otro avión. ¿Qué tal levemente va a descender ese planeador? Bien, recuerden que entre los datos de diseño, el fabricante brindó una velocidad de sustentación, entre otros, pero también brindará lo que se denomina como LD, o bien su relación de planeo. Este dato numérico, que puede ser, por ejemplo, 30 en 1, quiere expresar que volará hacia adelante 30 metros por cada metro de altura que pierde. Proporcionalmente, vuela 300 metros, descenderá 10 metros. Para dar un ejemplo con atmósfera neutra y suponiendo que el avión remolcador nos soltó a 600 metros de altura, habrá recorrido solo en planeo unos 18 kilómetros antes de aterrizar. He explicado en este ejemplo que lo importante es poner en altura a la aeronave, dando el ejemplo del remolque por avión, pero también es habitual hacerlo por torno, que no es otra cosa que un potente motor que posee una gran bobina de cable que, estando en tierra y a traccionar de esta bobina, de este cable, como si fuese un barrilete, comillas, lo remonta hasta la altura posible en donde lógicamente supera por mucho, en ese trayecto de remolque, la velocidad mínima de sustentación a fin de ganar altura. En lo que respecta al parapente y al ala delta, que son dos aeronaves que también vuelan sin motor, no es muy distinto a lo ya mencionado sobre el planeador. Lógicamente las velocidades y relación de planeo son por demás distintas, pero el principio es exactamente el mismo. En estas también es habitual el vuelo en montaña, en donde el piloto consigue a pie, por viento o por caída, la velocidad de sustentación que requiere, que no es muy alta, eso es válido. Y ya con tirarse desde la cima, casi literalmente, en segundos se encuentra en vuelo con un descenso controlado. Pero entonces, estos vuelos sin motor, ¿están por demás limitados? ¿Es solamente como montarse a un tobogán gigantesco? Podríamos decir que sí, pero no. Muy por el contrario. Ahora voy a presentarles al gran competidor de estos potentes motores y turbinas que, como se habrá apreciado, es subestimado por demás. La perfecta naturaleza. Hasta ahora, todo indicaba que el vuelo sin motor estaba por demás limitado en cuanto a tiempo, altura y distancia, ya que era solo descendiendo. Pero lamento informarles que, por ejemplo, en planeador se han logrado miles y miles de kilómetros de recorrido y de haber llegado a altura de más de 75.000 pies, que equivalen a 23 kilómetros de altura, siendo que su remolque lo ha soltado a mucho menos de 1.000 metros de altura. Ahora hablaremos de la sabia naturaleza. Por ahora hemos hablado de vuelos en condición de atmósfera neutra. Ahora vamos a ver en qué nos puede ayudar el clima, la gravedad, la atmósfera. Existen 3 formas de volar sin motor y ganar potencia de vuelo sin ningún elemento extra creado por el hombre. Estas son el vuelo térmico, el vuelo de ladera, el vuelo en onda. Voy a explicar en idioma simple lo que sería el vuelo térmico. El Sol, como bien lo sabemos, calienta la superficie terrestre en forma desigual y en consecuencia también calienta la masa de aire que se encuentra sobre él. Esta masa de aire caliente se acumula y se expande, haciéndose más liviana y reduce su densidad en relación a la masa de aire que la rodea. Al ser esta más liviana que su entorno, se eleva como si estas fueran grandes burbujas invisibles y agrupándose en columnas verticales. Por esta misma expansión ocasionada y a medida que va ascendiendo,
Esta masa de aire caliente se va enfriando, equilibrándose con la temperatura circundante a cierta altura y reduciendo su ascenso. Estas térmicas, que los pilotos suelen llamar térmicas secas o azules, son invisibles al ojo humano, pero no siempre es así. Como esta burbuja de aire caliente asciende con gran potencia, al ir enfriándose en su ascenso, suelen comenzar a condensarse en vapor de agua, generando los tan conocidos cúmulos. Por eso, los pilotos de esta actividad, y en forma inversa a su creación, supone que por debajo de estos cúmulos, con seguridad se encuentra una térmica que la generó, y por debajo de este cúmulo, busca volar. En consecuencia, fuera cual fuese la actividad de vuelo sin motor, el piloto se montará en estas grandes burbujas de aire caliente y como resultado comenzará a tomar altura. Pero este método de ascenso, ¿es un invento del hombre? Muy errado es ese concepto. De hecho, muchas veces podremos ver a aves que, volando en círculo y sin mover sus alas, cada vez van ganando más altura, o si no, una simple bolsa de nylon que de la nada se la ve volando cada vez más alto. El vuelo en la ladera de montaña suele ser más simple de explicar. Cuando el viento pega sobre la cara de la montaña, por lógica, ese viento se ve obligado a subir para continuar su recorrido. Es ahí en donde, ya sea el planeador, parapente o ala delta, aprovecha esa corriente ascendente y, montada sobre ella, mantiene su altura de vuelo dinámico y que de hecho sube aún más. Entender también que el sol calienta la roca de esa montaña, provocando el desprendimiento de la masa de aire caliente, y con ello se multiplica la posibilidad de ascenso. Ya lo que respecta al vuelo en onda, está más asociada al planeador, tanto por la gran altura en donde se la encuentra como por sus fuertes vientos reinantes. En pocas palabras, podríamos decir que el vuelo en onda se genera aprovechando la energía ondulatoria en zonas de montañas que son capaces de elevar un planeador hasta altitudes increíbles. En el caso del Perlan 2, quien, viniendo a volar a la Patagonia Argentina, gracias a estas ondas pudieron superar la altitud de más de 75.000 pies y que seguirán intentando superar semejante marca. Listo. Creo haber logrado explicar que una aeronave puede volar sin motorización alguna. Enormes alturas y recorridos de más de 3.000 kilómetros con toda la fuerza de la naturaleza a nuestro favor. Travesías, cross, competencia deportiva y vuelos acrobáticos que hacen poner piel de gallina a cualquier piloto de jet de combate. Este tipo de vuelo, que se lo podría denominar libre, o también se lo denomina vuelo a vela en el caso de los planeadores, tienen algún tipo de dependencia, es decir, no pueden volar por sí solos, dependen de terceros, otros pilotos, quien los remolque, aviones, tornos, o bien poder asistir a un lugar específico donde la geografía y el clima ayuden. Pero, ¿estas aeronaves es posible motorizarlas? Pero claro que sí. Desde luego, ya estas aeronaves, con su propia motorización, no necesita de remolques, ni de despegar de una cima, ni de un torno, ni de térmicas, absolutamente de nada. Todas estas aeronaves, tanto de alas duras o blandas, que tan finamente fueron diseñadas, es por demás posible aplicarles una motorización óptima para ser utilizada tanto en forma permanente, solo para su ascenso, o simplemente para extender el vuelo hasta cuando se desee. Motores a combustión de 2 tiempos, de 4 tiempos, aviónicos, eléctricos, pequeñas turbinas e inclusive motores de utilización civil adaptados para esta actividad. Ahora sí, pilotos que por hobby, esparcimiento y deporte
pueden disfrutar de su pasión sin dependencia alguna y casi a la vuelta de la esquina. Volar es una pasión que copiamos de los pájaros y que, sin importar el esfuerzo que nos lleve, son sueños que de todas formas se puede hacer realidad. Nada está librado al azar. También posee el instrumental que realmente se necesita. No se trata este tipo de vuelo de despegar, volar y aterrizar. Se debe incorporar un gran conocimiento sobre aerodinámica, reglamentaciones, técnica de vuelo, materiales y sobre todo meteorología. Si bien su navegación primaria es visual, la utilización de GPS, mapeo, cálculo de rumbos y cursos, marcación de piernas por coordenadas e inclusive el conocimiento del efecto Coriolis para el correcto viraje descentrado en térmica. La gravedad, elemento más que fundamental, obviamente. Inclusive con ella, gracias a la gravedad se logra conseguir mayor altura, y eso que hablamos de vuelo sin motor, lo que comúnmente conocemos como convertir velocidad de descenso en altura. Reitero que esta es una explicación no catedrática, ya que traté que esta sea entendible y no técnica, y que muy probablemente no coincida a la perfección con lo que señala una escuela de vuelo, y que tal vez inclusive ni siquiera aplique. Espero por lo menos que haya servido para que, en resumidas cuentas, gente no relacionada a la actividad por lo menos entienda sobre algunos principios por demás básicos. Es probable que entre ustedes haya quienes aún descreen que un artefacto tan pesado pueda volar, y ni que hablar si lo hacemos sin motor. Estos que aún niegan a rajatablas que si las cosas cotidianas que todo el mundo conoce se aplican tan a la perfección como la bibliografía específica lo enuncia, creería que algo de real tienen esas líneas de esos libros, y ni que hablar de los inventores y científicos que así lo han logrado. Escépticos, allá ellos. Por otro lado, también probablemente entre ustedes haya gente por demás profesional en esta misma materia. A ellos les pido disculpas porque soy consciente que un tema tan amplio como este no puede nunca ser explicado con peras y manzanas, pero que tal vez para intentar que así se exprese se podrán encontrar un sinfín de errores ante mi falta de criterio pedagógico. Pero también calculo que entre ustedes, sin duda, estarán aquellos que aún doblan sus cuellos ante el rugir de una turbina aviónica y que sin ninguna necesidad y utilidad no desprenden su vista hasta que ese avión se pierda en el horizonte. A estos últimos, que son los que realmente más me interesan, les pido que me autoricen a exteriorizar un pensamiento. Volar es lo más maravilloso del mundo. A muchos puede parecerle una total utopía, o bien sus sueños de vuelo van mucho más allá de sus posibilidades. Solo intento decir que nunca es tarde y que el abanico de vuelo, si bien no es muy amplio, este no discrimina por clase. Sin dudas, sería fantástico romper la velocidad del sonido con un jet, pero no te creas que esto es más gratificante que volar en un trapo muy cerquita de tu casa. Si alguno de ustedes tuvo el deseo a flor de piel de convertirse en un pájaro, el momento es hoy. Mañana suele ser muy tarde, pero se puede.